Buenos días, hoy día vamos a hablar sobre cómo descargar las búsquedas en las bases de datos bibliométricas de WOS y Scopus a una hoja de Excel. Esto en el contexto de los procedimientos que se deben llevar a cabo para hacer una revisión sistemática de la literatura. Como sabemos, una revisión sistemática de la literatura es un artículo de síntesis en el cual el investigador pasa revista por todo lo que los investigadores de un determinado campo del conocimiento han investigado para poder a partir de ahí hacer un artículo de síntesis de la evidencia disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, creamos una hoja en Excel que tiene estos campos, es decir, el signo numeral donde se pone 1, esto nos va a servir luego para contabilizar, la base de datos, el autor, las palabras claves, el título, el año, el título del artículo, el cuartil, el número de citaciones, el DOI, la afiliación, el lenguaje, el país del primer autor y el resumen del artículo o abstract. Muy bien, entonces una vez que tenemos este Excel con estos campos, lo que hay que hacer es ahora definir nuestra cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda va a depender de lo que cada uno esté investigando. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy investigando sobre incubadoras universitarias, eficacia y desempeño. Por lo tanto, las palabras que yo voy a utilizar tienen que ver con estas tres palabras: Business Incubators, Performance y Effectiveness, que es eficacia, ¿no? Queda claro que tenemos que buscar en inglés porque la comunidad científica publica en ese idioma. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos rápidamente a buscar las, cómo descargar los archivos, ¿no? Entonces vamos a comenzar por WOS. Ponemos acá Business Incubators. Ponemos acá la segunda palabra que es Performance. Y finalmente ponemos acá la última palabra que es Effectiveness. Ok, pongo acá buscar y me van a salir unos resultados que yo los voy a ordenar por orden de citación. Entonces yo selecciono la página, pongo cuáles son los más citados, veces citado, y me va rápidamente a decir que el más citado en esta base bibliométrica de WOS o WOS of Science es este artículo de Rubin Samaret. Muy bien, una vez que ya tengo ordenados a mis artículos, que son exactamente, en este caso me han salido 22 artículos, yo puedo aquí hacer lo que se llama los criterios de exclusión. ¿Cuáles son los años en los que yo voy a determinar mi base de datos? Si son artículos o son otros, digamos, otros materiales. Normalmente se trabaja con artículos, no se trabaja con conference paper, ni proceedings, ni capítulos de libros, ni reviews. Luego, también podemos ir en la parte donde dice ver todas las opciones y podemos definir el idioma, podemos definir, por ejemplo, otros criterios de exclusión que son muy importantes, sobre todo en la parte de la metodología, que es, por ejemplo, este, no queremos de repente que aparezca el eh, Science Citation Index Expanded o el Social Science Citation Index, el SSCI. Este, por ejemplo, es emergente y por lo general se refina, se excluye. Y entonces una vez que nosotros hemos refinado, ahora sí pasamos rápidamente a la descarga de nuestros archivos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a descargar? Pues vamos a poner acá donde dice exportar. Entonces vamos a exportar en la parte inferior de la página, en la parte inferior de la página de WOS nos sale exportar. Le vamos a decir que lo vamos a exportar en Excel. Le vamos a poner los registros del 1 al 17. Y acá en esta parte de aquí le vamos a poner registro completo, ¿ok? Y entonces vamos a poner exportar y nos va a generar un archivo. Este archivo que lo vamos a descargar, lo voy a poner acá en el escritorio. Voy a poner acá, supongamos que yo le pongo, normalmente yo le pondría el nombre de, para poder reconocerlo, WOS, y ahí pondría Business Incubators, Effectiveness, y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a poner simplemente como ejemplo WOS Bay, ¿no? Entonces yo una vez que lo guardo, este archivo ya lo puedo abrir. Entonces lo voy a abrir en Excel
Vamos a abrirlo. Y una vez que lo abro, lo que tengo que hacer ahora es llevarlo del Excel de Office, tengo que llevarlo al Excel del Google Doc donde estoy trabajando. En Google Doc he creado, como les mencioné hace un momento, esta plantilla que está en Google Doc. Entonces ahora voy a llenarla con la hoja del Excel. Entonces acá hay unos pequeños trucos que les voy a compartir. Y vamos rápidamente con los pequeños trucos que vamos a utilizar. Entonces vamos a poner acá el Excel que ya descargó. Fíjense, el Excel en realidad no sale tal cual, ya sería pues una maravilla que saliera tal cual para llevar, ¿no? Entonces hay que limpiar un poco este Excel. Como les digo, es una tarea bastante mecánica. Y yo lo que normalmente hago es, por ejemplo, donde dice Publications, lo borro. Ok, pongo borrar, pongo acá eliminar. Pongo eliminar. Y así voy eliminando todos los campos que no me interesan. Ok, por ejemplo, authors full, el nombre completo del autor no me interesa, ni book ni acá. Todo esto lo borro. Botón derecho del mouse, pongo eliminar. Y así me voy quedando con los campos que me interesan, que es autor, título del artículo, fuente, este book series, language también, artículo, conference, toda esta parte de acá, hasta aquí, toda esta parte de aquí, también la puedo eliminar, ¿no? Entonces fíjense que yo voy eliminando como si se tratara de un, digamos, de un material que no me es indispensable. La dirección, el reprint, el email, el RSS, el ORCID, el funding, todo esto de acá lo voy a eliminar y me voy a quedar solamente con los campos que a mí me interesan, como por ejemplo está el autor, el título del artículo, la fuente, las palabras clave, el abstract, las veces que ha sido citadas. Acá vamos a volarnos todo esto de acá, publisher, ICN, todo esto, no, nos vamos allá hasta el journal, hasta acá, creo que así vamos, poco a poco vamos limpiando, como si se tratase de, pues, que estuviéramos preparando una comida y necesitáramos, pues, tenerla, los ingredientes limpios, ¿no? Vamos acá limpiando acá, la publicación si nos interesa el año, vamos a limpiar acá. No nos interesa el volumen. En algunas ocasiones hay bases de datos que ponen volumen, en nuestro caso no lo vamos a poner. El DOI si nos interesa es clave, ¿no? Entonces, esto lo vamos limpiando y yo creo que ya casi estamos listos para ahora sí llevarlo a, a nuestro Google Doc, ¿ok? Entonces vamos rápidamente, ahora sí yo creo que ya estamos listos. Vamos a ver. Muy bien, creo que ya estamos listos. Entonces, ¿cómo lo haría? Pongo eliminar acá, listo. Y ahora sí, lo que haría sería copiar esto. Normalmente está más completo, ¿no? Bueno, ahora no están todos los campos con los que yo trabajo normalmente, pero normalmente están todos los campos. Entonces yo pongo acá y me voy a mi Google Doc, lo pego en autor. Y acá ya comienza la segunda parte, ¿no? Que es ir acomodando, autor con autor, título, esto de acá lo tengo que poner aquí, ya voy moviendo un poco con el Excel, pero esa parte yo creo que ustedes ya la pueden perfectamente manejar. Pero lo que es clave acá es que gracias a este ejercicio yo me puedo evitar tener que estar tipeando uno por uno toda la lista. De esa forma es como yo he hecho mi trabajo. Por ejemplo, he trabajado, hice mi cadena de búsqueda. Esta parte es muy importante, estableciendo la cadena de búsqueda con los criterios que he utilizado y los criterios de inclusión y exclusión, tanto en Scopus y WOS, el día, la cantidad, y luego ya he empezado a hacer lo que se llama el vaciado de la información en Scopus, luego en WOS, luego ya los he juntado en Scopus y WOS, y acá básicamente la tarea ha sido identificar repetidos, ¿no? He marcado los que son repetidos en amarillo y entonces de esa manera luego ya he ido depurando, ya una vez que he marcado en amarillo, el segundo campo ha sido identificar cuáles son los que, debido a que traen otros temas que no son los de mi investigación, los voy eliminando y finalmente llego a esta base de datos que es el Clean Database, que es la base de datos ya limpia, donde no hay repetidos y donde no hay artículos que han sido excluidos debido a que la temática es otra, ¿no? Entonces, empezamos con 257 artículos.
115 de Scopus y 142 de WOS, pero encontramos 49 repetidos. Eliminamos 36 que no se ajustaban a los criterios que están definidos por nuestras preguntas de investigación, es decir, que no responden a las preguntas de investigación, y de esa forma nos quedamos con 172. Acá dice 173 porque acuérdense que el primer campo es el campo de la tabla, pero en realidad son 172 artículos. Entonces, esto es básicamente, como dice la doctora Marisol Ramírez, oro molido, porque a partir de acá nosotros vamos a poder hacer lo que se llama el mapping, es decir, gracias a una herramienta como Tableau, vamos a poder calcular muy rápidamente cuáles son las revistas que más publican, cuáles son los artículos, los autores que tienen mayor nivel de citación, desde qué áreas o qué geografías o qué ciudades o qué países, de qué universidades se está investigando, cuáles son las metodologías que están utilizando, y es como el primer paso para hacer nuestra revisión sistemática, ¿no? Tenemos la información de los países, tenemos la información de los cuartiles, de la citación, y gracias al Tableau que se conecta directamente con el Excel de Google Doc, nosotros ya podríamos empezar a responder lo que se conoce como las RQ o preguntas de investigación. Ese es el primer paso en la construcción de lo que se llama un mapping, ¿no? Entonces, por ejemplo, 170 artículos no está mal para un mapping, puede ir entre 100 a 300 artículos, no está mal 170, y luego ya en una segunda etapa de estos 170 vamos a ajustar una cantidad menor de artículos. Estos 170 los vamos a revisar de manera muy transversal, sobre todo la parte de lo que es el abstract o la metodología, pero ya una vez que hagamos una depuración mucho más rigurosa, que básicamente se alinee a nuestras preguntas de investigación de nuestra revisión sistemática, pues nos quedaremos con aproximadamente 100 o 120 artículos, por ahí más o menos, o de repente un poco menos, 90, no menos, lo ideal es no bajar de 70, y ahí sí pues nos vamos a enfocar en leer de manera integral todo el artículo para identificar las brechas del conocimiento, las oportunidades, los desafíos en el campo en el que estamos trabajando. Bueno, eso sería todo. Solamente lo último nomás, no se olviden que esta última pestaña del Excel hay que limpiarla. Muchas veces vienen en mayúsculas y minúsculas. No vienen los cuartiles hay que buscarlos en Simago cuando es Scopus y en la opción de Clarivate, que es el CJR, que nos permite a nosotros, al igual que el Simago, identificar cuál es el cuartil al que pertenece el artículo de WOS. También vamos a tener que llenar este campo que es el de país. Como les digo, se define a partir de el país de donde es el primer autor, ¿no? Entonces, porque muchas veces los artículos son escritos por varios autores y entonces ahí define el primer autor el país desde que se identifica como es el país de donde se hace la investigación. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Nos vemos en un segundo video en el que voy a explicar lo mismo, pero con Scopus. Y lo voy a hacer en un segundo video porque en Scopus sí hay que hacer un ajuste más para poder llevar a estas hojas de Excel la información. Dado que normalmente en Scopus, por lo menos en la base que yo utilizo, que es de la UPC, no viene ordenado, viene muy desordenado y hay que ordenarlo para poderlo ir agregando en esta hoja de Excel. Eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Daniel Flores Bueno y espero que les sea útil a todos los doctores investigadores que estén trabajando su revisión sistemática de la literatura.